sean bienvenidos aquí a este panel dentro del marco del seminario Entre Pares, cuyo nombre es Factor de Impacto y Calidad de las Revistas Científicas. Voy brevemente a presentarles a los integrantes del panel y darles una breve semblanza de cada uno de ellos, y luego procederemos a que cada quien haga su presentación para después proseguir a una sesión de preguntas. Solamente para recordarles que todas las presentaciones son en inglés. No sé si alguien necesite traducción. Por ahí creo que hay para la traducción simultánea. Yo les comento a ellos que pues la mayoría de ustedes habla el inglés y lo entiende, ¿sí? En este panel se encuentra con nosotros Paul Donovan. Paul Donovan es el vicepresidente editor de EBSCO Publishing en Europa y en Latinoamérica. Ha laborado en EBSCO durante más de 18 años, tiempo en el que ha desarrollado productos de marketing para los mercados académicos, corporativos y médicos de todo el mundo, con experiencia tanto en mercados desarrollados como en vías de desarrollo. Posee conocimientos únicos de las demandas y desafíos que enfrentan ambos. Trabajó con varias fundaciones y organizaciones internacionales como INASP, en el proyecto PERI y también en EIFL, donde colaboró con la Fundación Soros para ayudar a salvar la brecha digital, aportando información académica de alta calidad a 36 mercados. Ha publicado varios artículos, incluyendo uno en Serious Review, titulado Naciones en Desarrollo, la brecha digital y bases de datos de investigación. En ella detalla su experiencia con la Fundación Soros y EIFL. Hoy en día, el interés principal de Paul se centra en el espacio de descubrimiento transformativo y en el involucramiento de las bibliotecas en el uso del código abierto para usuarios e investigadores. Vamos a escuchar a Paul en su presentación. Los dejo con él. Buenas tardes. I'd first like to, Bueno, antes que nada me gustaría disculparme porque no puedo darles la presentación en español. Estoy trabajando en eso, se los prometo, pero bueno, se las voy a dar en inglés. Lo que yo les voy a hablar, o el panel, se trata acerca de las revistas académicas y otras herramientas para poder medir el contenido. Y en lo que me voy a concentrar más bien es cómo se utilizan esas herramientas para el desarrollo en comparación con bases de datos del texto total, porque este tipo de base de datos se compilan con un contenido académico. Por lo tanto, existe un dilema esencial. Inicialmente, aunque no muy perfectamente, existen muchas opciones para medir la calidad de las revistas académicas, incluyendo la muy reconocida las herramientas de la red. Ahora, el dilema para los proveedores es que no existe una base de datos, o sea, no hay una manera de comparar estas bases de datos completas que se puedan comparar con la otra y que te diga cuál de las dos tiene más contenido académico o tiene factores de impacto más altos, o si tiene, no sé, una clasificación o calificación más alta. Entonces, EBSCO Publishing utiliza todas las herramientas que se encuentran disponibles en el mercado para poder medir la calidad del contenido dentro de sus bases de datos totales de calidad. Entonces, las herramientas de calidad que utilizamos, las más importantes, yo sé que hay otras, pero las más importantes son como el factor Argonne, que es de la Universidad de Washington, que se basa en información o datos de los reportes. También hay estudios de ranqueo individuales, generalmente en las universidades, de las facultades, que publican en las revistas adecuadas. Por ejemplo, si hay una lista de las 10 revistas más importantes, entonces se publicaría así. Este ranqueo de Google, que también utilizamos, SiteMago,
del ranqueo en base a los datos de Scoop y obviamente Web of Science, ISI, JSR y factores de impacto. Y también una parte muy importante de lo que hacemos en cuanto a medir el contenido en nuestras bases de datos de texto total es que vemos las bases de datos de sujetos de materias específicas o que tengan permisos. Por ejemplo, que se enfoquen en economía o, por ejemplo, INSPEC se enfoca en la ingeniería y demás. Entonces, esas bases de datos específicas toman a esos proveedores de información y así se enfocan en toda la literatura que ha sido publicada en el área donde se creó esa data de bases de datos. Son muy buenos lugares para buscar y hacer evaluaciones de calidad en cuanto a la calidad de todo el contenido. Entonces, vemos todos estos factores diferentes cuando estamos creando y midiendo nuestras bases de datos contra las de la competencia. Como ya les decía antes, no existe herramienta tal para la base de datos. Tenemos que utilizar las herramientas que ya se crearon para las revistas, y entonces se tienen que aplicar a todo el contenido total para las bases de datos de textos completos, y eso es lo que hacemos. Entonces, ¿cómo EBSCO o los proveedores utilizan estas herramientas para desarrollar la medición de las bases de datos? Primero, utilizamos estas herramientas para identificar los títulos que queremos meter en el índice. Obviamente son herramientas que tienen la mayor calificación en esta medición, que tiene el mayor factor de impacto, también el ranqueo de SciMango, el factor Eigen, y cualquier revista que tenga estas queremos identificar para meterla en nuestra base de datos. Una vez que decidamos sobre este índice, utilizamos estos criterios, estos estudios, los factores Eigen, etcétera, para que puedan determinar qué títulos hay que buscar para un texto completo. Obviamente los títulos con un factor de impacto mayor o con un ranqueo mayor en estas mediciones son los títulos que queremos meter en las bases de datos de textos totales, porque son las que vamos a utilizar. Y finalmente, utilizamos estas mismas herramientas para medir la calidad de nuestras bases de datos en comparación con los de la competencia, porque no existe herramienta para las bases de datos, no existe un grupo independiente que tome la determinación de si esta base de datos es más científica o tiene más contenido de calidad. Entonces, medimos esto para medir la calidad de la revista y la calidad del contenido dentro de nuestras bases de datos. Bueno, este es un ejemplo rápido de cómo lo hacemos. Este es el Eigen Factor. Básicamente lo que hacemos es observar, en este caso en particular, las revistas de negocios más importantes, las 10 primeras. Primero escogemos un índice, después nos vamos al texto completo y cuando lo comparamos con la competencia decimos, queremos poder proporcionar estas revistas más que la competencia. Entonces, le damos esta información en el texto total o lo hacemos en un periodo de embargo. Entonces, utilizamos la métrica que analizamos cuando comparamos nuestro producto con el de la competencia a través de la visión o las lentes del Eigen Factor en este caso. Como pueden ver en este caso, nosotros nos comportamos muy bien en comparación a la competencia y fuimos muy activos. Como lo mencionaba antes, hay también estudios de ranqueo de revistas publicadas de manera individual por la facultad. Estas se publican y básicamente nos proporciona esa calificación. Y las pueden ver porque en muchas ocasiones les van a dar una idea, una fotografía en áreas específicas, por ejemplo, en la administración, contabilidad y demás áreas. Este es otro ejemplo del Cohen-Weinstock de esta calificación. Por supuesto, esto se publicó en las revistas de administración. Estas se publican en las revistas adecuadas de acuerdo al estudio de ranqueo de calificación que se publicó. En este caso tenemos las 8 primeras, las 8 más importantes. Y como coeditores vemos a través de este lente para poder medir nuestras bases de datos en comparación con los de la competencia. Utilizamos estas herramientas para medir la calidad de nuestra base de datos y en comparación con la competencia porque no hay ninguna herramienta en el mercado que nos ayude a hacerlo.
Entonces se califican las revistas de administración y de otras áreas, también las de MSI, la PMO, y creo que ya tienen una idea. Observamos todos estos estudios de ranqueo y nuevamente observamos cómo se comparan con los textos completos y tenemos uno de embargo. ¿Qué pasa con los de la competencia? También tenemos factores de impacto. También la red del análisis científico. Esta es otra manera para poder observar nuestras bases de datos y tomar determinaciones en cuanto al valor de estas en comparación con las de la competencia. Les mencionaba antes que utilizamos estas herramientas de la red para poder tomar decisiones de cómo hacer los productos. Una vez que lo hacemos, queremos ver cómo se comparan con los de la competencia. En esta diapositiva en particular, lo que hacemos es analizar la singularidad de ese texto completo de alta calidad. Entonces, es singular, tenemos que ver todos estos productos. En este caso, todos los productos de Protex, por ejemplo. Si tomamos todos estos productos y vemos su texto completo, 904 títulos que están indexados en la red son singulares para estas bases de datos. 346 títulos están indexados en the Web of Science y son compartidos tanto por ESCO y ProWex. Y también son singulares a esas bases de datos de las demás. Entonces, esta es otra manera de analizar el contenido que proporcionamos en estas bases de datos y así poder medir el valor en comparación al de la competencia. Este es un estudio similar que se hizo, pero con otro competidor, Gale. Tenemos 167 títulos que son únicos, que están indexados, 3.525 que son singulares o son únicos para Webco. Nuevamente, estamos intentando analizar la precisión de estas herramientas para tomar decisiones en cuanto a la calidad del texto completo de nuestros productos. Como les explicaba, utilizamos estas herramientas de revistas para poder ayudar a hacer los productos y así poder compararnos con la competencia. Nos gusta pensar que nosotros jugamos el papel para ayudar a que algunas revistas se expongan un poco más y de hecho tengan ranqueos más altos en los diferentes estudios, con las diferentes herramientas, involucrándose en estas bases de datos de textos totales. ¿Con qué frecuencia se citan las revistas? Todo es en base a qué tan seguido se vean y se utilicen. La circulación solamente se pudiera dar en un lado del mundo y tal vez otras partes fuera de otras personas fuera de esa región no la pueden ver. Entonces tenemos que leer esa ciencia y citarla. La inclusión en las bases de datos incrementa la visibilidad, el uso y la circulación fuera de la base de suscripción tradicional. Esencialmente lo que significa es que hay una audiencia mayor y a través de una audiencia mayor tenemos la oportunidad mayor para que se pueda referenciar esa ciencia y por lo tanto que se cite en otro lado. Tal vez esa revista tenga algo de prestigio y atraiga a buenos investigadores para escribir en esa revista y como resultado se van a mostrar mejor en estas herramientas de medición. Entonces es una relación simbiótica. Así podemos medir nuestros productos. Una vez que esos títulos estén en nuestra base de datos, ciertamente nos van a ayudar a contribuir a que tengamos calificaciones más altas. Y como sitio, EBSCO, las bases de datos de EBSCO incluyen casi el 40% de todas las revistas indexadas en el índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica. Y creí que había metido a otro tipo de revistas aquí en la presentación, pero bueno, lo que significa todo esto es que los científicos en Rusia y los científicos en otras áreas en el mundo
tienen acceso a ese contenido. EBSCO y sus bases de datos se venden a la mayoría de las instituciones académicas en 196 países en el mundo. Si una publicación regional llega a estar en la base de datos, va a incrementar su audiencia dramáticamente y también la posibilidad de que se pueda citar ese contenido. Eso parece que es sumamente dinámico y que se aplica a las revistas de contenido científico. Entonces tenemos de acceso total y casi tenemos 5,000. Y también las que están indexadas por EBSCO están enlistadas en la DOAJ y tenemos 3,671. Entonces, ¿cómo vamos a determinar cuáles revistas van a entrar a nuestras bases de datos? Tenemos que ver qué áreas cubren. Queremos asegurarnos de que estas áreas coincidan con las bases de datos que se publicaron. Y después tenemos que ver si se revisaron por pares, que es una distinción muy importante cuando hablamos de las revistas de acceso abierto. Y finalmente tenemos que ver quiénes eran los miembros de ese consejo, si se incluyó esas revistas en las bases de datos, etcétera. Pero similar a las publicaciones regionales, las de acceso abierto no se benefician por tener una gran audiencia y las ve toda la gente alrededor del mundo y hay más probabilidad de que se citen y de que muchos investigadores quieran publicar en ellas. EBSCO Publishing también pone información de las citas dentro de nuestras bases de datos. Tenemos 1,414 fuentes de referencia en nuestro producto de negocios. No lo hacemos para competir con otros productos de citas, es lo contrario. Queremos complementar esos productos. Si alguien quiere comprar nuestro producto de descubrimiento, toda la información de las citas de los productos está ahí. Y si sucede que es un sitio para los clientes, entonces ellos también van a poder buscar toda la información de las citas en nuestra base de datos y también la información de las citas en el sitio web. Estamos en el proceso también de arreglar eso también con el server. Por lo tanto, también quería yo platicarles acerca de un dilema final que se enfrentó en esta área de identificar el contenido académico. La razón por la cual todos estamos aquí es que la comunidad académica constantemente está en búsqueda de identificar y definir el contenido académico, ya sea que sea a través de estudios de ranqueo, a través de las herramientas para medir la calidad, etcétera. Entonces, la comunidad académica es importante porque quiere saber cuál es esa investigación importante para que los investigadores puedan dirigirse a esa área. Algunas bases de datos específicas son muy importantes, como lo decía, porque son como los servicios de descubrimientos en aquella área donde funcionan. Econled es un servicio de descubrimiento en el área de la economía, porque monitorean los títulos que están disponibles, la literatura que se publica en el área de la economía y quiere incluir, por lo tanto, la información que proviene de toda la información relevante académica del área de economía dentro de su base de datos. Entonces, eso, junto con las herramientas de medición, las comunidades académicas quieren identificar y definir el contenido académico. Eso es una cosa. Y por otra parte, existe un movimiento en el mercado académico para poder tener servicios de descubrimiento. Es un movimiento importante porque la comunidad académica está perdiendo investigadores y usuarios finales hacia la red abierta. Es importante, como les digo, para las instituciones, proveedores, investigadores, crear un solo lugar donde la gente tenga acceso, donde pueda buscar todo el contenido de las bibliotecas en un solo recuadro. Sin embargo, existe un dilema. Ahí hay un pequeño roce, hay retos para dar este servicio de descubrimiento mientras que podemos generar ese contenido académico. Las posibilidades en este servicio es que podríamos terminar con resultados que no son tan académicos. Aquí, en esta sala, hablábamos de cómo calificar ese contenido académico. Y si la gente compra este servicio de descubrimiento, entonces los usuarios no van a ver tal vez el contenido académico
al grado, el grado de contenido cronodinámico que esperan. El objetivo es tener una interfase de usuario común que les permita ver todo el contenido y al mismo tiempo generar resultados de calidad altos y relevantes. Entendemos que existe un dilema. La mayoría de los servicios de descubrimiento raramente incluyen índices de temas. Estos son muy importantes. Estos proveedores de información analizan la información que se encuentre disponible en esa materia e incluyen información importante. Es importante incluir esos índices en nuestros servicios de descubrimiento. Le permiten al contenido que suba en el primer lugar de la lista de los servicios de descubrimiento. En la mayoría de los casos, todos los títulos a su derecha no se encuentran disponibles en los Discovery Services. Todos los productos no están disponibles. Pero con EBSCO sí se pueden incluir porque reconocemos la importancia del contenido. De hecho, estamos tratando de resolver esto creando un servicio, pero se está perdiendo el contenido académico en esas búsquedas de servicio de descubrimiento. Incluimos todo este contenido académico para meditarlo mejor, pero también a través de la inclusión de licencias de bases de datos. El riesgo de los servicios de descubrimiento, ¿cuál es el riesgo? Están exponiendo a los usuarios e investigadores a una gran cantidad de resultados que provienen de una baja calidad y de fuentes no oficiales. Lo hacemos a través de una mezcla de plataformas, así le llamamos. Es como para tecnología de prioridad. Este es un diagrama. A la derecha tenemos todos los índices de las materias y a la izquierda tenemos los servicios de descubrimiento. Básicamente tienen el mismo servidor. Entonces, si alguien quiere busca en el índice de Discovery, pero también en la base de datos de los permisos o licencias y les van a dar muy buenos resultados en burbujas con contenido académico. Y así estamos solucionando este dilema en particular. En conclusión, no existen herramientas para medir el valor de los productos académicos o bases de datos académicas. EBSCO utiliza las herramientas disponibles para medir la calidad de las revistas para poder hacer y comparar sus bases de datos con otras en el mercado. Y también una base de suscripción grande de bases de datos de texto completo y los servicios de descubrimiento ayuda a las revistas a incrementar la visibilidad y el uso. Y siguen utilizando esas herramientas. Y finalmente tenemos cuál es el propósito de estos servicios de descubrimiento, asegurándonos a la vez de proporcionar ese contenido académico. Muchos servicios no tienen los medios, la tecnología para lograr eso, y eso es lo que queremos justamente resolver. Gracias. Gracias por tu exposición. Okay. Sí. Nuestro siguiente panelista es Jeffrey Clovis. Él es biólogo traductor con especialidad en lengua germánica. Ha trabajado para Thomson, anteriormente conocido como Institute of Scientific Information, en el campo de ciencias de la información durante los últimos 30 años, con una extensa lista de cargos durante ese periodo, principalmente en producción editorial y del producto en el área de negocios y planificación tecnológica, desarrollo de producto, desarrollo de negocios y de soporte técnico. Fue corresponsable para el desarrollo de la plataforma Web of Science y el índice de Derwent Innovations, así como responsable adjunto del desarrollo de BioSys, Reviews, Book Citation Index and CAB Abstracts en la plataforma Web of Knowledge. En la actualidad es director senior de educación al cliente y soporte de ventas, y en esta posición es responsable de apoyar todos los productos web y contenidos disponibles para los mercados académicos y gubernamentales de América del Norte, América Latina, Europa, Oriente Medio y África.
Por otra parte, Jeff ha impartido múltiples conferencias sobre análisis cienciométrico en Europa, Asia y América durante más de 20 años. Su experiencia le da la autoridad a nivel mundial de fungir como asesor calificado en la validación y análisis de la información que mide la productividad científica a nivel institucional y regional. En relación a los distintos consorcios de universidades alrededor del mundo, Jeff Clovis ha sido pieza clave para impulsar la contratación y gestión de entrenamientos para los millones de usuarios que engloban el Consorcio Nacional en España, FECIT, CAPES en Brasil, CINCEL en Chile y los nuevos consorcios de recursos electrónicos en México, Conrecit y Túnez. Dejo a ustedes. Thank you very much. I'm very happy to be here today, this afternoon. Buenas tardes. Establece el índice de citas de ciencias, donde viene toda una asociación de ideas, y ha realmente cambiado mucho, se convirtió realmente en los informes de General Metrics en el 75, de ahí pasamos al uso en línea a final de los 90 había un City Format, y de todas maneras aún tenemos un par de formatos sobre citas en revistas. Tenemos indicadores de citas y tenemos otros sistemas de medidas que también están incluidos en nuestro sistema. De manera esencial, ¿cómo puedes crear una medida confiable de cita? Pues solamente si seleccionas el contenido correcto. Nosotros tenemos 4 elementos principales, los que están en pantalla: el contenido editorial, la diversidad cultural, también tomamos en cuenta el consejo editorial y las personas que están haciendo la publicación de esas bases de datos, y hacemos también análisis de datos para ciencias. No lo hacemos a nivel de ciencias sociales ya, no lo utilizamos de hecho para nada en humanidades, para serles honesto, pero por ejemplo si vemos el cronómetro, los estándares, las revistas, debemos poder recobrar toda la información para tratar de encontrar lo que ustedes buscan. Buscamos contenidos en páginas en inglés en ciencia. No es necesario en las ciencias sociales y en humanidades, pero lo estamos tratando de hacer así. Estamos viendo el contenido de la revista y cómo impacta el área tema, porque nosotros tenemos diferentes revistas que seleccionamos en base a la categoría de publicación. Tenemos un grupo de 40 personas en Filadelfia, son especialistas internacionales en temas especiales, tienen diferentes doctorados, maestrías en distintas áreas. Ellos son los que seleccionan el contenido trabajando con clientes internacionales, como 600 instituciones internacionales que están suscritas. Analizamos cómo se compara una revista con lo que ya tenemos en la base de datos. Queremos cubrir
el contenido académico mayor posible que podamos tener. No podemos cubrirlo todo, obviamente. El doctor Garfield habló sobre esto al principio. El 90% de lo que se cita en una revista sobre cualquier tema viene del 10 al 15% de lo que se cubre del tema. Vemos a los autores, tenemos un consejo que analiza esto. Si se trata de nuevos miembros, se analizan, ver qué más han escrito, con qué frecuencia los han citado de manera eficiente en la literatura anterior, y después hacemos el análisis de las citas. Todo esto combinado y se selecciona el título. Cuando lo seleccionas, entonces ya hacemos un archivo de autoridad, porque queremos cubrir el contenido de manera constante y de manera entendible. En este contenido, como lo ven en pantalla, puede llegar a nosotros en distintos formatos. Los datos pueden estar formateados de manera hermosa o pueden tener ciertas referencias a la mitad del artículo, con pies de página o al final en la bibliografía. Los pies de página pueden estar formateados en tamaños de párrafos o como editores o como índices, y en realidad hemos tenido que capacitar a todos para que han tomado diferentes cursos durante 6 meses antes de poder iniciar el procesamiento de 50 tipos distintos de referencias y citas. Esta información nos permite entonces hacer los índices de las citas. Este índice en realidad consiste en desarrollar una base de datos con la que podemos relacionar la referencia citada con la revista. Obviamente nosotros hacemos la información procesada una vez y la información citada una vez. Tenemos algoritmos que nos presenten identificar la información de referencia citada de tal manera que está unificada lo más que se puede, en tal forma que tenemos teniendo una matriz de citas totalmente confiable. Entonces tenemos esta autoridad. Obviamente nosotros somos una fuente de creación de índices independiente, lo hemos hecho durante 50 años, tenemos cobertura constante, tenemos cobertura bastante general e integral y somos una autoridad. Esta constancia nos permite desarrollar matrices confiables a nivel revista, a nivel artículo, etc. Demos un viaje sobre algunas de las cosas que se ven en nuestros reportes. Todo el mundo está familiarizado con el factor impacto. De hecho, ya se ha utilizado equivocadamente porque se utiliza para individuos y esa no era la intención del mismo. La intención de su creación era ser simplemente una matriz de revista para poder relacionar cómo dicha revista tiene un impacto por sus contenidos, y en realidad está ya en la disciplina científica que esa es su representación y que no debía aplicarse a personas. Sin embargo, está basada en las publicaciones del año actual. En este caso estamos hablando del 2008, el año del 2008. Las citas durante ese año de publicación, en cuanto a los artículos que se habían redactado en los últimos 2 años, se divide por el número de artículos citables que se publican en la revista en los 2 años anteriores. Estamos hablando de un periodo de 3 años. A medida que vamos agregando publicaciones, pues vamos agregando información de cada 3 años y ya llevamos la publicación por 3 años y ya podemos calcular el factor impacto. El factor impacto es muy relativo, es transparente, es el número de citas capturadas en una revista durante un año de publicación en relación con cualquier publicación de los 2 años anteriores, dividido en el número total de artículos citables de los 2 años anteriores. Una medida bastante clara y simple. Tratamos de hacer una estandarización y comenzamos con una revista. En este caso estamos desglosando esta revista y nuestra política para desglosarlo era poder relacionar las referencias de las citas a las de las fuentes. En realidad, no creo que no alcanzan a verlo en pantalla, pero Web of Science te permite dar formatos de citas, navegación,
hasta el registro que se citó dentro de Web Science, y esto además te proporciona un tipo de documento que va en Web Science como documento tal, y con ese puedes hacer investigación en base a artículos y descubrimientos. Por otro lado, esta utiliza una cantidad mínima de información mientras hace su procesamiento. Utiliza la cita, el volumen, el año, agregamos citas a la revista y esto nos da los datos de citas, y a partir del índice de fuentes nosotros utilizamos el año de publicación, el tipo de documento y creamos el numerador, o sea, la fuente, para poder crear el factor impacto. Con esta unificación de las referencias citadas es algo que se hace de manera constante todos los años y procesamos alrededor de 65 millones de referencias citadas. Hay diccionarios y hay unificación que se da todos los días, todo el año, con los datos, el contenido. Aquí tenemos una representación. Lo que quiero señalar con todo esto es lo siguiente: la investigación va hacia adelante a medida que avanza el tiempo, pero las citas van hacia atrás. Entonces el factor de impacto va hacia atrás, del año actual a las citas del año actual y de los 2 años anteriores, dividido por el número de artículos de los 2 años anteriores. De tal manera que los reportes de citas en revistas no es predecible, al contrario, va para atrás, pero te da una idea del factor de impacto, los estándares de publicaciones de esa revista. No lo está prediciendo para el año que viene, que va a tener un alto factor de impacto, pero te dice que los estándares editoriales de esa publicación son altos y que tienen un alto nivel de ciencia en su publicación, y que por lo tanto es que sí los están citando. El contenido de la JCR, esto es clave. Hay diferentes tipos de contenidos en la pantalla, pero básicamente se reduce a una cosa: las citas que ingresan es las que tienen impacto en diferentes tipos de datos de la JCR. La cita total, el índice inmediato, que es qué tan rápido un artículo de revista se cita y se publica dentro de un año. En otras palabras, en el 2011, ¿cuántas citas recibió un artículo de una publicación en 2011 durante ese año de procesamiento? El factor impacto. Tenemos entonces el factor impacto por 2 años, y después además hemos calculado uno de 5 años, de 1 año, 2 años y 5 años, porque hay campos que así lo requieren por las frecuencias de las citas, que son mucho más pequeñas y que por lo tanto tiene cierta lógica analizar más datos. La vida media de las citas que se diseñó para los bibliotecarios, cumple con todo esto, y puedes ir hacia atrás, del año actual para atrás, para representar el 50% de las citas que recibe la revista en el año actual. Por ejemplo, si tu vida media de las citas es de 8 años, quiere decir que te tienes que ir a 8 años para ver el 50% de las citas para sacarlo de ese año. El factor impacto tiene también la influencia de las citas que ingresan, y se los voy a explicar en un segundo. La tabla de las revistas citadas también también reciben impacto. El producto de citas también impactan, también tienen un efecto en la vida media de las citas, el periódico de las citas la revista y las revistas relacionadas. Los índices de fuentes que nosotros hacemos a nivel artículo también tienen un impacto en el índice inmediato, en el índice del factor, porque utilizamos las citas para hacer el cálculo, y los artículos influenciados y las categorías de los temas, porque todo está categorizado en una ciencia multidisciplinaria, se desglosan en su categoría representativa a nivel artículo. Para algunas fuentes en el JCR sigue siendo ciencias multidisciplinarias. De tal forma que la relación de las revistas citadas y las citas tienen una parte muy importante en el informe. En realidad son despliegues tabulares que te ofrecen un chorro de información. Estas citas, lista es a lo mejor la más popular del JCR. Mucha gente ve diferente información, pero en realidad
Las citas en revistas te da muchísima información sobre ese título. Por ejemplo, te da el número de citas totales y después las desglosa por año. De tal manera que sabes que esta revista citó de manera agregada 10,000 veces en el 2005 y 100 de estas citas vienen de artículos publicados en el año actual y ves que se repite durante 10 años. Esto también tiene un impacto en el índice IM, porque esto también se hizo en el 2003 220 veces. El factor impacto se calcula entonces de los 2 años anteriores, como ya lo dijimos, o de los 5 años anteriores para sacar el factor impacto de 5 años. El factor Eigen, que también se utiliza y utiliza los datos de 4 años para poder calcular las estadísticas, y se los voy a explicar en un segundo, podrán ver en esta tabla que para cualquier revista puedes ver los datos que están ingresados en el cálculo y nosotros a las personas que crearon el Eigenfactor, la medida Eigenfactor, les damos unas listas de revistas citadas y citadas desde el principio de la proyección JCR. Las citas, también están incluidas ahí y puedes ver cómo esto tiene un impacto en la publicación y en las citas de esa revista en particular, lo cual es verdaderamente importante. Lo vemos así porque de manera inmediata podemos ver que esta cita tiene mucho que ver con el factor impacto de esos años. Hasta cierto punto podrías decir que está como manipulando la información, porque si no se cita a sí mismo en los años anteriores, pero de repente sí en el año que calcula el factor impacto, la actividad de citas es increíblemente alta. Puedes hacer citas en revistas que a lo mejor se cuestionan, pero entonces te vas a preguntar si estos informes de citas en revistas son editables y si se puede platicar con los editores para ver qué es lo que hacen con los datos. A lo mejor no pasa nada porque a lo mejor es un tema especializado. En este caso, la vida media, como lo pueden ver, tienes que regresar 8 puntos para poder encontrar el 50% de las citas a ese título. Entonces, la medida de clasificación o ranqueo. Aquí tenemos dos matrices que tienen impacto y que tienen influencia. Impacto es tamaño por artículo e influencia es número de citas totales. En esta pantalla pueden ver como en el 2010 regresaron 2 años para el factor impacto, 2009, 2008 y para lo publicado en el 2010 y las referencias de 2008 y 2009 y las referencias para artículos publicados desde el 2005 al 2009. Así es como se saca y se calcula el factor impacto utilizando todos estos datos. Y créanme, es una tarea que toma alrededor de 4 a 5 meses lograr. Nosotros hemos tratado de hacer estandarizaciones con revistas grandes y revistas pequeñas. Hacemos revisión de diferentes tipos de artículos todo el tiempo y de puntos citables. Por ejemplo, la revista A tiene 1000, la revista B tiene 1000 citas, pero la revista A tiene un factor de impacto de 1.0 porque tiene 1000 artículos citables y la revista B solamente tiene 100. Por lo tanto, tiene un factor de impacto de 10. Esto es algo que nosotros consideramos de manera muy cuidadosa porque es algo muy importante saber cuáles artículos están incluidos en el JCR como artículo citable para poder hacer ese cálculo. Y la verdad, nos esforzamos mucho para definirlo. Hay una autoridad definida para cada título. Aquí tenemos el Eigenfactor y su calificación, cómo utiliza el año actual y los 5 años anteriores, como ya lo señalé. Y aquí se excluyen las citas, las autocitas. Esto es muy importante en este cálculo. Sin embargo, quisiera verlo como si uno estuviera como haciendo una visita por todo el mundo. Eliges un artículo, eliges el título citado, eliges otra referencia y lo haces miles y miles de veces para poder analizarlo 5 años en todos los datos. Estamos hablando de 10 millones de registros y de 600 millones de referencias citadas. ¿Cuántas veces
¿Qué periodo de tiempo dedicarían ustedes en una sola publicación? Ahí está el factor Eigen, es el porcentaje de tiempo que un título en particular ocupa en la red de citas. Y también utilizan cálculos en base a la importancia del título, la importancia relativa del título en ese cálculo también. Básicamente es cuántas veces te encontrarías con ese título particular al hacer esa visita a las ciencias en la web. Nosotros hemos ampliado la cobertura, eso es algo importante. En América Latina teníamos la misión, de hecho no solo, también en Asia Pacífica y en algunas áreas de Europa, tener más contenido regional, tener bases de datos más regionales, y han crecido, como ya lo señalé anteriormente, con un gran número de suscriptores institucionales que publican datos importantes. Esto a lo mejor no tiene el mismo efecto o el mismo alcance a nivel internacional, pero es importante para esa región, y teníamos la intención de cubrir todo el material académico que se publica de manera regional. Hemos aumentado nuestras publicaciones, esto es 2008, y hemos continuado con la misma tendencia. Esto es en América Latina, en los 5 países principales. En el 2010 nosotros analizamos la relación de las citas en estas revistas agregadas para tomar decisiones en cuanto a si se continuaría con esa cobertura o no. Obviamente, cuando tienes una base de datos que tiene más de 600 instituciones suscriptoras con millones de investigadores a nivel nacional e internacional, eso te da muchos oídos y ojos en el contenido. Se analizó el contenido. Por ejemplo, estos son los títulos de América Latina incluidos en el JCR, sin artes, sin humanidades. Obviamente no hay reportes de citas científicas en humanidades, pero hemos incluido un gran número de títulos en México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, los 5 países principales de América Latina. Está en azul y se ve cómo ha aumentado con el tiempo hasta el 2011, y las ciencias sociales representan la línea en rojo. Hicimos un estudio de estas revistas y un grupo completo que incluía 534.957 referencias citadas de ese grupo de revistas en el 2011. Continuaron con 136.478 trabajos citados únicos, citas únicas, de tal manera que los títulos que se agregaron a la expansión regional contenían 86.860 de estos trabajos citados, o sea, se están citando a sí mismos. Sin embargo, la otra cantidad que ustedes ya conocen, de más de 50.000 de referencias citadas únicas con títulos de revistas únicos, vienen del contenido internacional, y nosotros hemos encontrado que el aumentar la cobertura en un país nos permite mejorar la relación entre la literatura regional y la internacional, y seguiremos haciéndolo así. Desarrollo de impacto. Se han hecho muchísimos estudios sobre el desarrollo y la creación de impacto. Ayer hubo de hecho una presentación al respecto. Es muy importante que le des a los autores servicios fabulosos para sus publicaciones. Tienes que ayudarles a que estén en la exposición de medios, que tengan probabilidades de poder hacer internacionalmente lo que tiene que ser colaborativo, porque eso es muy muy importante, y lo hemos estudiado en colaboración internacional a nivel mundial y ha crecido exponencialmente. Y la forma de hacerlo es simplemente mostrar las publicaciones de mayor calidad en ese título y los estándares de publicación para esos títulos, porque la gente lo va a ver y entonces va a consultar el título. El factor de impacto puede abusarse, ya lo hablamos un poquito. Se diseñó para hacer una medida de revistas, pero ahora se utiliza en individuos. Hay otras matrices que se pueden utilizar para individuos. Es una medida de revistas que, si se aplica a la evaluación del investigador y de su investigación, no es correcto. Los investigadores tienen la presión de publicar únicamente en las revistas con un alto factor de impacto.
Y eso tiene mucho que ver para determinar cuándo sí los publicarán, porque es un ambiente muy competitivo, de tal manera que el factor de impacto se convierte en una fuerza impulsora de la decisión de publicación para los artículos de las personas. Los editores y las agencias editoriales contribuyen y tratan de trabajar con nosotros. Yo recibo preguntas de ellos todo el tiempo. ¿Podrías analizar secciones de nuestra revista para ver cuáles secciones contribuyen más al factor impacto? Han tomado decisiones sobre dividir títulos en 2 títulos, un título para poder unir cosas, fusionarlas en base a las citas, frecuencia de las mismas, por el que el factor de impacto se va a ver afectado al hacerlo así. Entonces, el uso de la matriz también puede resultar en la manipulación del factor de impacto. Esta es una revista de Brasil que se publicó en el 2009 y recibió un factor de impacto de 3.462 en su categoría muy bueno, pero si nos fijamos con o sin autocitas, el factor de impacto baja a 0.3 desde el primer año, y pueden ver en la gráfica el porcentaje de autocitas. En los 2 años siguientes que se utilizaron para poder calcular el factor impacto, se puede ver como incluso no es muy alto el nivel de autocitas. Algo hicieron para influenciar esto, sabiendo que iba a calcularse el factor de impacto de esa manera. Cuando esto sucedió así, lo monitoreamos de la siguiente manera. Teníamos reportes y una revista puede excluirse del JCR y reevaluarse durante un periodo de 2 años. Y si los estándares de publicación de ese título cambian, no lo podemos poner. Seguimos cubriéndola porque es una revista que cubrimos, pero puede excluirse del JCR. Otra cosa que ha sucedido es que hay diferentes socios de títulos de revistas citadas. Por ejemplo, donde tienes una revista y se ha escrito hasta volverte loco, donde, por ejemplo, las revistas se unen y se citan entre sí para poder inflar los años que están incluidos en el cálculo del factor de impacto. Como podemos ver en este caso, tenemos una suplantación en 2010, se hizo el cálculo en 2009, el 2008, y vean cómo estaba antes. Eran mucho menos, y también la ciencia médica monitorea, o más bien nunca se citó hasta que se hicieron los cálculos del factor del impacto, y entonces la revista de Scientific World nunca lo citó, a excepción en donde se calculó en uno de los años. Entonces buscamos y hubo un artículo que tiene todas las citas en un solo artículo. Entonces hay cuestiones que suceden, que pueden manipular o que pueden intentar manipular. Tenemos reportes para poder tratar de identificar esto. No somos policías, nosotros publicamos la métrica y dependemos de las casas editoriales y de la comunidad de las revistas y de los editores para que hagan lo que tienen que hacer. Vamos a entender ahora el impacto. Se refiere a la métrica. En realidad no se trata de la calidad de una beca. Se tiene que utilizar, no es una métrica de nivel para nada, es reactivo porque refleja una medida, no es predictivo, aunque sí nos indica que los estándares de publicación y la beca académica para esa publicación sí refleja una ciencia de calidad, y entonces vamos a querer publicar ahí ciertamente. Se utilizan también datos retrospectivos, no son predictivos, sino que ve hacia atrás en el tiempo. Entonces es relativo y comparativo. Las prácticas de publicación y de citas difieren por disciplina. Nunca tenemos que compararlos entre las diferentes disciplinas porque no va a tener lógica. Las frecuencias de las citas son diferentes. Los factores de impacto se tienen que utilizar solamente para compararse dentro de una categoría y proporcionar un contexto.
Ahora, lo que no es un factor de impacto es que no es absoluto. El IF no debe de compararse entre los campos como una medida de calidad relativa. Cuando estamos comparando a los investigadores en diferentes campos científicos y le ponemos un promedio de factores de impactos en cuestión, esa medida en realidad se queda ahí, estancada, porque es una medida de un nivel promedio de la revista. Algunas reglas para utilizar los datos de las citas. No las voy a repasar todas, pero lo tenemos todo en el sitio web. Tienen que reconocer la naturaleza de los datos de las citas, en el sentido de que tenemos que confirmar que los datos que recopilamos sea relevante a la pregunta que se está haciendo. Si tenemos un proyecto de investigación, necesitamos comparar manzanas con manzanas, las disciplinas y con las disciplinas, o dentro de una disciplina. Tenemos otra métrica de revistas, otros factores de impacto. Probablemente el más famoso es el recurso número 2 por Thomson Reuters, en el que más se suscriben. Pero también tenemos los indicadores de desempeño de la revista JPI. Podemos ver el desempeño con el tiempo y también las relaciones de las citas dentro de un impacto relativo también en todas las revistas que se cubren desde 1981 hasta la fecha. Es un recurso que muchas casas editoriales compran cada año porque quieren ver cómo se relaciona su revista en términos relativos con la categoría del impacto. Entonces, es un producto que está en CD, pero queremos ponerlo en la red. Tenemos diferentes opciones de análisis por nivel, por categoría, dentro de un periodo de tiempo, en comparación a ventanas de 5 años, porque las revistas se citan comúnmente y suceden cosas en 5 años. Nos dan diferentes tipos de análisis a nivel de artículo, a nivel de impacto relativo. Nos permiten en este caso, aquí vemos a las categorías, a las más recientes por periodo. Vemos, por ejemplo, el número de revistas dentro del ambiente de la oncología. Vemos un impacto relativo en una base de impacto. Y el impacto relativo es la relación del impacto de la revista en la base de la revista. Sobre 0.0 significa que se está desempeñando por encima del impacto promedio del campo para esa categoría. Y en este caso, todas estas revistas están ahí. El impacto es sencillamente el promedio por artículo citado en esa revista específica. Las revistas que están a la izquierda. Y la base del impacto es el impacto del promedio humano. En este caso, los que están publicados dentro de la categoría que ya seleccioné, del 2002 al 2006. Y en promedio recibimos 3.76 sitios de 2002 al 2006. Y eso cambia basándonos en el tiempo que hayamos seleccionado, en ese periodo de 31 años que hemos analizado para este recurso. También tenemos métrica que nos permite aplicar esta métrica a un nivel contextual. Uno es, por ejemplo, una cita de una revista. Por ejemplo, en un artículo de investigación que se publica en un año específico, con promedio recibe cierto número de citas. Con base en este tipo de documentos, o en un editorial, podemos tener cierto número esperado de citas. Entonces, podemos tomar todos los artículos que se han escrito, tomar todos los ver todos los tipos, las tasas para esas revistas, para esos años, y producir un indicador de desempeño a nivel de investigación. Entonces, hay una manera de tomar esta información a nivel categoría, a nivel, y entonces tener un índice de desempeño agregado. Aquí nos muestra que lo podemos hacer a nivel revista y a nivel país también, para poder ver todas las revistas que se han publicado y cuál es la relación real
Entonces, en nuestro sitio web tenemos mucho material que pueden ustedes revisar. Esta publicación va a estar en el sitio web de Thomson Reuters y mi colega lo va a subir a un micrositio, probablemente en español. Estamos trabajando en eso. Muchísimas gracias por su atención. Now we have Sarah Hewitt with us. She is the Director of Publication Information for the Scientometric Analysis and de Investigación y Relaciones Académicas en Elsevier. En su puesto, Sara proporciona elementos estratégicos y tácticos a colegas y socios de publicaciones y se esfuerza por orientar el debate de bibliometría a través de diversos comunicados externos e internos. Sara ha estado en el Consejo de Tendencias de Investigación durante varios años, encontrándose sus intereses específicos en la comunicación y la necesidad de mediciones innovadoras para la evaluación científica. Después de completar una maestría en Filosofía en Literatura Inglesa en la Universidad de Grenoble, Francia, incluyendo un año en la Universidad de Reading en el Reino Unido, a través del programa Erasmus. Sara se fue a vivir al Reino Unido para enseñar francés en la Universidad de Oxford antes de incorporarse a Elsevier en 2006. Con gusto recibimos a Sara. Gracias. Buenas tardes, and welcome to all who are joining us here in Mexico. Están aquí en México y a todos los que nos escuchan de vía remota. Me gustaría compartirles el día de hoy en este congreso de Entre Pares de CONRECYT algunas perspectivas acerca de la diversidad de la nueva métrica disponible para la evaluación del impacto de nivel de revistas. Soy Sarah Hewitt y he trabajado en Elsevier durante 6 años. En mi trabajo como la gerente de información de publicaciones, me especializo en la bibliométrica y los métodos utilizados para poder evaluar el impacto científico, que es lo que utilizamos para explorar la métrica del nivel de las revistas hoy día. Existen, de hecho, muchos indicadores disponibles para evaluar el impacto científico a nivel de la revista. Vamos a comenzar con la métrica de popularidad. Y Jeff Clovis ya nos dio un repaso muy profundo de todo lo que se refiere a los indicadores de nivel de revistas y de impact factor, del factor impacto. Entonces vamos a explorar todo lo que ha sido lanzado por Impact, Source Normalized Impact. Bueno, empezamos a hablar acerca de las métricas, comenzando con el Agent Factor y terminamos con el Journal Rank, el Simago Journal Bank. Finalmente vamos a hablar acerca de las medidas del uso con el Proyecto Counter y con la Measure Initiative o iniciativa Measure. En la primera sección de esta presentación vamos a echar un vistazo a el crecimiento exponencial de las comunicaciones académicas y al uso adecuado de la métrica del nivel de las revistas. Voy a comenzar compartiéndoles los resultados de una investigación rápida que ya se está dando durante meses en el sitio web de la investigación. Research Trend es una revista en línea gratis que nos da perspectivas acerca de las noticias de la bibliometría. Y así se ve. Creo que tengo algunas copias disponibles y no sé si alguien las quiere llevar. Las tengo disponibles al final de mi presentación. Entonces, hacemos esta pregunta sencilla. ¿Cuál es su indicador de bibliométrica favorita? Y entonces estuvimos muy sorprendidos por los resultados. La mayoría de los usuarios de Research Trends completaron esta encuesta y realmente no tienen ninguno favorito. Entonces aquí la pregunta importante es, si a nadie le gusta la métrica de nivel de la revista, ¿para qué la necesitamos? Una de las razones es el crecimiento exponencial en material académico publicado con el tiempo.
Todo comenzó en 1665 con las primeras 2 revistas que se publicaron, las Transacciones Filosóficas en el Reino Unido y Le Journal des Savants en Francia. Desde aquel entonces ha habido un incremento muy grande en el número de series académicas existentes, que ha crecido a un promedio del 3% por año. Los indicadores del nivel de las revistas, por lo tanto, nos pueden ayudar a navegar para ver el contenido científico disponible. Pero, ¿cómo es esto y cómo se debe de utilizar? En un artículo de 2009, un experto en bibliometría, Wolfram Stock, identificó 3 usos principales de los factores de impacto de las revistas para editores y casas editoriales. La métrica proporcionó métrica sistémica útil. Estos indicadores se pueden utilizar por bibliotecarios para el desarrollo de colecciones y en conjunto con otra métrica. Aparte del alcance, los autores pueden utilizar los indicadores del nivel de la revista para decidir en dónde tienen que presentar sus investigaciones dependiendo de su opinión y de la posición de su trabajo. De manera interesante, y como Jeff ya mencionaba, en este artículo, Wolfram Stock especificaba que los factores de impacto no pueden utilizarse a nivel artículo para poder evaluar la importancia de un artículo, en comparación a otros indicadores de nivel que se pueden utilizar a nivel de la revista. ¿Pero por qué se da esto? Esto se debe a la distribución de las citas en los artículos. En un papel de 1999 se mostró que estas citaciones estaban demasiado desviadas. En el último 15% de artículos tenían alrededor de la mitad de citas de la revista y la mitad de estos artículos representaron alrededor del 90% de las citas de las revistas, lo que significa que la mayoría de las revistas tienen documentos citados, pero tienen una larga fila de documentos no citados. En las revistas de alto impacto no necesitan realmente que este documento estaba citado aquí. Otro hecho importante que tenemos que considerar cuando utilizamos un indicador de citas de nivel de la revista es que estos índices varían en los diferentes enfoques. Por ejemplo, en esta gráfica hemos agregado unos rangos de citas promedio para algunos campos multidisciplinarios, que incluye algunas revistas como Nature and Science, o también tienen citas promedio más altas por documentos. En las ciencias de la vida, los artículos tienden a ser citados rápidamente y de manera eficiente. Sin embargo, en matemáticas, ciencias sociales o artes y humanidades, las citas tienden a ser menores y más lentas. Esto significa que para la mayor parte de los indicadores de nivel de revistas, las comparaciones solamente son apropiadas entre los que tienen un enfoque similar. Otro factor importante que tenemos que tomar en consideración es qué tipo de documentos se publica en una revista, y varían también los índices de citas entre los diferentes tipos de artículos. En esta gráfica teórica podemos ver citas en el eje Y y también las publicaciones con el tiempo en el eje X. No hay números en el Y, porque, como lo dije, varían las citas en los diferentes campos de la ciencia. Sin embargo, las relaciones se mantienen. Los artículos de investigación tienden a subir también en cuanto al número de citas en los siguientes años. Las comunicaciones cortas llegan antes y también tienden a atraer más citas en las primeras etapas, aunque esta relación de citas cae mucho más rápido en los 12 años después de la publicación. Las revisiones, por el otro lado, tienden a subir 6 años después de la publicación y atraen muchas más citas durante más tiempo. Por lo tanto, es importante cuando menos tener una idea de las proporciones de los diferentes tipos de artículos publicados en una revista antes de utilizar la métrica de nivel de revista para compararlos.
Otro factor importante que tenemos que tomar en consideración es que en esta sección vamos a hablar sobre el factor del impacto y sobre el impacto normalizado de la fuente por papel. Estos ejemplos se llaman métrica de popularidad porque no diferencian citas y dependen de la fuente. Y hay, por ejemplo, como Jeff Clevis ya nos dio una revisión integral de esta métrica, nos vamos a enfocar en SNP. El SNP utiliza Scopus y lo integra esto al analizador. Y también está disponible gratis para cualquier revista que esté indexada en Scopus y en el sitio web de Journal Metrics. SNP se acaba de crear en la Universidad de Leiden en el grupo de investigación de bibliometría del CWTS y está disponible en Scopus. Similar al factor impacto, está basado en la relación de citas por documentos, pero considera 3 años, que puede ser mejor. A diferencia del factor impacto, sin embargo, solamente toma en cuenta documentos escolares y citas. Entonces ambas partes, los cálculos son consistentes. La ventaja real del SNP es que mide el impacto de las citas contextuales. Entonces se puede utilizar para comparar las revistas entre los diferentes campos de la ciencia. Esto es posible porque SNP pondera las citas por la probabilidad de que las citas estén en el área objeto de la revista en cuestión. Y aún más, el enfoque de la revista se toma en cuenta a un nivel sumamente granular a través de su propia lista de referencia. El grupo CWTS está trabajando en algunas mejoras para hacer que SNP sea mejor y que haya un mejor indicador intuitivo. Pero ahora nos vamos a enfocar en el Eigenfactor y en el Simago Journal Rank. A esto se le llaman métrica de prestigio porque se basan sobre el principio de que no todas las citas son iguales y que sí importa de dónde provienen y que por lo tanto están aplicando peso a las citas dependiendo de su origen. El Eigenfactor, como Jeff ya lo mencionó, está totalmente disponible gratis en el sitio de Eigen, pero también está integrado en los reportes de citas del Thomson Reuters. Nos vamos a enfocar en el Simago. Utiliza los datos de Scopus y se integra en el analizador de la revista Scopus. Es una métrica disponible gratis también en el sitio web de Scopus, en el Journal Metrics. El Simago Journal Rank es como el cerebro del grupo de investigación de Simago en España. Similar al factor de impacto y se basa en los documentos, pero como SNP también considera grupos de datos. Limita las citas de autonivel. Se considera que es mucho más robusto, pero nuevamente intenta inflar todo esto, inflar artificialmente. La ventaja real del SJRU es que pondera las citas por el SJR de la revista. Entonces las citas que provienen de revistas más prestigiosas vienen con citas de algunas revistas oscuras. Todo esto se basa en el principio del cálculo de la iteración, similar a la página de Google. Entonces todo eso se hace una y otra vez hasta que esté estable la red. Sin embargo, el Eigenfactor y el cálculo del SJR es complejo y puede ser difícil de comprender intuitivamente. Se está realizando trabajo para hacer que el SJR sea más robusto y se pueda entender más fácilmente. Ahora me gustaría enfocarme en el uso. Las nuevas métricas en base a la actividad en línea. En esta sección vamos a platicar 2 proyectos, el Mesur y el Counter. El uso es una métrica alternativa que ya está disponible a través del Internet y de la era electrónica. Típicamente la métrica del uso se basa en las descargas del texto total de artículos.
La primera iniciativa que me gustaría mencionarles se le llama MESUR y nació en los Estados Unidos en el Laboratorio Nacional Los Álamos y representa la métrica del uso académico de recursos, nos da una variedad de indicadores sofisticados gratis en las páginas web del proyecto. El segundo proyecto se llama Counter, que quiere decir el conteo de recursos electrónicos en línea. Es una aventura interna, es una compañía internacional que se inició en el Reino Unido. Counter se lanzó en 2002 y establece las normas para el registro y el reporte de las estadísticas del uso de una manera congruente y consistente. Uno de los aspectos más emocionantes de Counter es el proyecto del factor de uso de la revista, cuyo objetivo es proporcionar un indicador de uso a nivel revista. Las investigaciones nos han sugerido que este indicador va a dar perspectivas a la métrica de las citas. Y también esto puede complementar todo. Actualmente se han hecho algunas recomendaciones, incluyendo la preferencia para utilizar la mediana en lugar de la media para evitar una excesiva influencia de lo exterior. Las recomendaciones están abiertas para los comentarios del público y se van a informar durante los próximos meses. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que considerar del uso es que las descargas, cuando menos, indica que hay una intención de utilizar el documento, pero no nos da ninguna indicación en cuanto a que si el artículo se va a leer o no, o para qué se utilizó. Y aquí el reto principal en relación a la exclusión de las descargas artificiales a través de la máquina o del humano son para inflar los indicadores. Las investigaciones han indicado que se tienen que detectar estos casos. Sin embargo, estos problemas éticos se tienen que resolver antes de que se puedan producir las métricas de uso robustas. Pero la ética no es un problema que pertenece al indicador, a los nuevos indicadores del uso. Pero vamos a considerar ahora la ética de las citas, examinando por qué citamos y cómo debemos de citar. Las citas se pueden considerar como la moneda tradicional de la ciencia. En un artículo de 2009 que se publicó en Learn Publishing, Phil Davis etiquetó a la cita como el proceso privado con una cara pública. En esta pieza, el poder establecer el significado de las citas, Phil Davis cita a Weinstock, quien en 1971 en Cyclopedia identificó no menos de 15 razones por las cuales citan los investigadores. Los investigadores se pueden referir a trabajos anteriores para apoyar sus investigaciones, pero también pueden estar de acuerdo o no con los hallazgos. Vamos a enfocarnos en el número 10 en esta lista. Tomando esto como extremo, esto nos puede dar como resultado dos comportamientos no éticos. Primero vamos a hablar de las citas coercitivas. Y Jeff nos platicaba de esto en cuanto al problema de la autocitación. De las citas. Esto puede ser cuando un editor requiere que un autor agregue citas a su revista sin una justificación científica como condición de que se le acepte su manuscrito. Mientras que esto es legítimo, o sea, recomendar referencias específicas para un artículo con fundamentos científicos sin importar en qué revista se vaya a publicar. Los autores no deben de permitirse agregar estas citas. Y segundo, como Jeff nos decía, vamos a mencionar a los carteles de las citas. Que ocurrió cuando los editores de diferentes revistas decidieron actuar como un grupo para incrementar las citas entre las revistas. Esto parecería no ético y también debilita la definición de los indicadores de las citas a nivel revistas. Bueno, ya hablamos de la variedad de métrica, pero a mí me preguntan mucho, ¿cuál es el futuro de la métrica? Como dice Niels Pro, predecir es muy difícil, especialmente el futuro. Yo creo que el indicador del futuro, de hecho, va a ser una variedad de métrica,
dado una figura multifacética de la evaluación de la revista. En un documento reciente se discutieron 38 indicadores y se colocó en una matriz para mostrar la relación entre ellos y qué aspecto de la evaluación cubrían. Aquí podemos ver los diferentes indicadores que tienen diferentes fortalezas y que ninguno de ellos aisladamente nos puede dar una evaluación profunda. Sin embargo, si los utilizamos con cuidado y en combinación, la métrica de nivel de la revista puede presentar una representación multidimensional de las series académicas. En nuestra exploración o análisis de la métrica de las revistas, hablamos de la métrica de popularidad, así como el Impact Factor o el SNP y su normalización de campo revolucionario que nos permite la comparación en los diferentes alcances. También hablamos de la métrica de prestigio como el A-Game Factor o el Simago Journal Ranking, que pondera las citas de acuerdo al prestigio de su fuente. Mencionamos la métrica del uso que surgió del proyecto Measure y el Usage Factor o factor de uso que salió de Counter con su posible lanzamiento en un futuro muy cercano. Entonces me gustaría ahora agradecerles por su atención. Yo sé que ha sido un día muy largo y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros todavía. La sesión de preguntas, si tienen preguntas, favor de indicar para quién es la pregunta. Thank you very much for your por su presentación, por sus presentaciones. Tengo dos preguntas. La primera es para el señor Donovan y tiene que ver con el tercer criterio que mencionaba para las revistas objetivo, la que se relaciona con el consejo. Y mi pregunta en específico es, ¿qué es lo que están buscando en el consejo y de qué consejo habla? Porque algunas revistas tienen dos consejos, el Consejo Internacional y el Consejo Nacional. Entonces, bueno, mi segunda pregunta es para el señor Clovis. Mencionaba la importancia de considerar criterios específicos para las revistas regionales. ¿Cómo define usted una revista regional? Eso es todo, gracias. I'm sorry, no está utilizando el micrófono. ¿Le pueden acercar un micrófono, por favor? The microphone, please. Hicimos una investigación muy profunda de la literatura que se publicó en México, o en Brasil, o en España, o en el Medio Oriente, en Latinoamérica, etcétera. Y en todas las diferentes categorías, agrupamos cada categoría, comenzamos a analizar eso primero para encontrar las publicaciones académicas más importantes, que algunas veces se enfocaban en las ciencias sociales y en humanidades, ciencias con ciencias, porque podíamos tomar una publicación científica en un país y relacionarla con lo que se había publicado en otro país, porque la química es la química, pero en las ciencias sociales y artes y humanidades es diferente. Algo en realidad regional y ciencias sociales y humanidades no tienen la misma
importancia a nivel internacional, pero no significa que no sean importantes. Solo significa que a nivel internacional no hay tanta literatura y probablemente no hay tantos si es algo que realmente se relega nada más a una sola región, pero es importante para la gente en esa disciplina en particular. Por lo tanto, identificamos todos esos títulos en un país por categoría y comenzamos a agrupar alrededor de 10,000 títulos cuando comenzamos. Y se analizaron por el mismo grupo de editores, utilizando criterios, observaron el contenido y no hicimos análisis de las citas tanto porque estas eran publicaciones que ya se habían citado. Vimos otras revistas en donde habían publicado lo del consejo para determinar si se tenían que cubrir y también nos conectamos con nuestra base de datos de clientes internacional y las organizaciones de publicaciones para ver qué era lo importante para ellos. Muchísimas gracias. Para contestar su pregunta, estaba haciendo referencia a los criterios que se analizan para la inclusión de las revistas de acceso abierto y en qué consejo se discute esto sí. ¿Y qué es lo que se busca? Ok. No sé, tener una representación general, las áreas de disciplina. Estoy hablando de las revistas en las ciencias sociales, básicamente. Nosotros observamos esto al Consejo Internacional, pero también vemos la composición del Consejo en sí. No estoy en el departamento de editorial, entonces no sé exactamente cuáles son los criterios. Si gusta, se los puedo investigar. Solamente quiero agregar que el medio de publicación realmente no importa si es electrónico o si es físico, si es una suscripción o si es de acceso abierto. Es gratis después de un año. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que si se va a cubrir en una revista o no. Son los mismos estándares, las mismas normas. El medio y de cómo se presenta sencillamente no importa. Nosotros cubrimos 1,400 títulos en la base de datos de acceso abierto. La selección y el análisis se puede hacer más rápidamente porque si es una publicación ya impresa, nosotros vemos 5 o 6 números para asegurarnos de que si es una nueva, se almacene bien. Es mucho más fácil sacarlos de internet y hacer ese análisis rápidamente. Entonces se puede dar mucho más rápidamente si es con acceso abierto. Pero de cualquier manera tienen que cumplir con los mismos requisitos. Before anything else, 3 presentaciones. Yo tengo una pregunta. Hemos estado escuchando mucho acerca de los índices que miden la calidad y el impacto de las revistas. Una tarea difícil para un editor es dónde registrar la revista para que sea sometida a un proceso de indización. Para aumentar la visibilidad internacional de las revistas que sirven para medir el factor de impacto, cómo decidir en qué lugar indexar la revista y quién determina cuáles sistemas de indización son los que tienen más impacto también, porque de esto depende mucho las citas que se dan a los trabajos, el reconocimiento que se le da a la revista, el factor de impacto que se le asigna, pero quién decide en cuáles de los índices debe quedar registrada la revista para que tenga esa visibilidad internacional y para que tenga esa posibilidad de ser citada, evaluada y recibir un alto factor de impacto, considerando que la calidad del artículo es buena, considerando que el autor del artículo es reconocido, considerando que hay un comité editorial de prestigio, etcétera. Pero ¿quién determina a su vez dónde deben indizarse la revista para que tengan el valor esperado? Creo que esta mañana hablé al respecto. Por lo que yo sé,
creo que elegir qué bases de datos para citas o qué índice sería la responsabilidad del editor y la editorial, porque ustedes son los que saben mejor cuáles son las bases de datos más importantes. Creo que en la presentación incluí 3 de las más importantes y pueden ser, yo creo que donde usted debe iniciar. Tienen diferentes criterios para los índices y tienen diferentes sistemas y requisitos de solicitud. Considero que cada una de estas le puede dar diferentes argumentos. Por lo que se refiere a Scopus, creo que lo único que requiere para estar en el índice es que se haga una revisión sólida de la revista y que tenga, por supuesto, publicaciones de ciencia sólidas. Ahora, ¿cuáles son las bases de datos más importantes? Yo creo que usted ha escuchado aquí que es el comité científico el que decide, ¿no? Y que por lo tanto nuestros clientes deciden cuál base de datos consideran ellos como la más importante. Concuerdo con lo que ella señala, absolutamente, por lo que se refiere a una revista que está en una categoría en particular, digamos medicina clínica, pues existen muchas bases de datos de medicina clínica, algunas especializadas únicamente en medicina clínica, otras multidisciplinarias, y tú quieres que tus títulos estén incluidas en ambos. No quieres limitarte solamente a donde tu título se considere de alguna manera. La revisión por pares, buenos estándares de publicación, la capacidad de poder hacer todo esto y presentar la información de tal forma que la gente la pueda utilizar es definitivamente lo más importante. Nosotros en nuestra página de internet contamos con un ensayo. Usted puede sugerir el título de la selección y nosotros lo revisaremos. De hecho, en mi mochila traigo conmigo algunas cosas que me voy a llevar ya a Filadelfia para poder considerarlas, títulos en particular que quieren que se consideren para nuestra página. De tal forma que es algo prestigioso para que una revista esté en diferentes bases de datos nacionales e internacionales, está de más decirlo. Aumenta los títulos de ciencia, aumenta probablemente los colaboradores que pudieran estar publicados, o sea, el crecimiento es exponencial. Yo no lo limitaría a algunas o a una sola, y no creo que las editoriales lo hagan de esa manera. Yo creo que quieren que sus títulos estén incluidos en diferentes de estos índices o bases de datos. Good afternoon. Es para Sara. Veo, bueno, para mí son varios términos relativamente nuevos, me imagino, dentro de esto de la metría y la bibliometría. El más común, pues el más antiguo para mí, creo que es el del factor impacto. Entonces, me gustaría preguntar, ¿en dónde puedo, ahorita sí le entendí todo lo que explicó, pero al rato pues ya se me va a olvidar, ¿dónde puedo ver todos estos nuevos términos para entenderlo un poquito más y poderlos aplicar si es posible? Please. Sí, claro. Generalmente me dicen este tipo de cosas, especialmente cuando voy a personas que no están del lado occidental. Los indicadores son nuevos, es fácil entenderlos, pero si después no los utilizas, es muy probable que se te olviden absolutamente todo. Yo sé que Jeff agregará algo a lo que voy a decir, pero en la página de internet contamos con definiciones de todos los indicadores principales, incluso el SNP, el índice H, el factor de impacto y el Eigenfactor. Sí, de hecho lo mismo en cuanto a Thomson Morgan. Nuestra página de internet cuenta con un sinnúmero de ensayos y de documentos que han estado redactados por expertos y que se escriben para nuestros clientes y que están disponibles en varios idiomas. Por favor, visite las páginas de internet que aparecieron al final de mi presentación y si tienen alguna pregunta podemos dialogarlo con ustedes y con mucho gusto podríamos platicarlo.
En todas las oficinas hay representantes en la Ciudad de México de nosotros que les pueden proporcionar esta información. Mi pregunta es abierta para quien quiera contestarla. ¿Qué tan frecuente ustedes encuentran que el factor de impacto no se correlaciona con la calidad de la información en artículos? Si se refiere a lo que yo dije de que había cierta desviación del factor de impacto por prácticas de citas entre ellos mismos, nosotros en nuestra base de datos tenemos una fuente de datos interna que identifica este tipo de prácticas. Nosotros en realidad no queremos ser la policía de la editorial, pero sí queremos que esto sea un campo confiable. Lo que nosotros hacemos es ponernos en contacto con los editores, no tomamos decisiones apresuradas, puede haber factores mitigantes y por supuesto explicatorios de por qué las prácticas de citas son como son, con títulos tan especializados que se autocitan, ¿no? Esto probablemente sea una herramienta válida bajo ciertas circunstancias, pero no crean que sucede con mucha frecuencia, ¿eh? No es una práctica normal. No, lo que señalé no es una práctica normal, no sucede con tanta frecuencia. Yo creo que en términos generales los estándares de las editoriales son muy altas y las prácticas de las editoriales y de los editores que trabajan en títulos en particular, los procesos de revisión por pares es excelente y que ellos de hecho se dan cuenta de cualquiera de estas acciones antes de que realmente se lleven a la práctica o salgan a la luz. Entendí la pregunta tal vez desde otro punto de vista y creo que depende de a qué te refieres con la calidad de la revista o del artículo. Recientemente me encontré con un estudio muy interesante que de hecho yo lo llevé a cabo. Yo comparé el indicador de impacto, pero también otros de los que señalé el día de hoy, comparándolos con clasificaciones por pares o lo que los expertos piensan de la revista en base a un sistema que se conoce como DMIL, que es simplemente atributos de recomendación por expertos. Lo que yo descubrí es que en realidad existe una correlación muy baja entre los índices de correlación de cita, y estas clasificaciones o ranqueos. Tratamos de explicar lo que sucedía platicándolo con otros de estos integrantes de este grupo y dicen que consideran que se están midiendo diferentes aspectos. Se pueden obtener diferentes aspectos de calidad de la opinión de un par que de una métrica de citas. La forma en que se explicó es que a lo mejor este sistema favorecía a aquellas revistas que tienen un gran número de artículos recomendados por diferentes personas, a diferencia de aquellas revistas que no tienen tantos artículos con altas recomendaciones. Consideramos que esa puede ser la diferencia entre la alta proporción de contenido relevante y lo que verdaderamente aparece en la relación. Bueno, sí estoy de acuerdo, una cosa es cualitativo y el otro, el factor de impacto, y en estas mediciones son cuantitativas hasta cierto punto, son cuantitativas, de tal manera que no se basan en la recomendación de alguien en que recomiende el artículo por sí o el título, ¿no? Sin embargo, desde el mundo cualitativo, puede haber ciertas medidas que sí se engloban en las estadísticas. Considero que son dos aspectos distintos. El factor de impacto bajo ninguna circunstancia se debería de considerar como una medición de calidad de las publicaciones en las revistas. Es más bien con qué precisión se cumplen las políticas y los requisitos de altos estándares de la revista en particular. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los artículos publicados en esa revista recibirán citas. Buenas tardes. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta.
Me he estado preguntando dos cosas, especialmente en esto de, por así decirlo, va a sonar un poco disonante, pero esto del negocio, de las bases de datos y todo esto. Y la pregunta es para todos los miembros de la mesa. ¿Han considerado sistemas de comunidad abierta en el cual el grueso de la población o la mayoría de la población, aquellos que son mínimamente educados, puedan acceder, que tenga calidad el servicio, por así decirlo, y que sea de forma gratuita? Si lo han considerado, me gustaría saber sus razones, y si no lo han considerado también, ¿por qué no? Solamente esa pequeña pregunta al respecto. Por lo que se refiere al otorgar acceso a nuestra base de datos para comunidades que no pueden tener acceso a la misma, ¿a eso se refiere? Not exactly. No, yo estoy hablando de comunidades abiertas, por ejemplo, un caso de, como está pasando con Linux, que es una comunidad abierta, es gratuita, últimamente es masiva y tiene calidad, que es lo importante, o sea, es muy bueno en cuanto a calidad. Coloco ese ejemplo como analogía, ¿no? En el caso de generar, por así decirlo, un servicio análogo paralelo en cuanto al manejo de base de datos, artículos, en fin, porque de alguna forma una población que tenga conocimiento de sus investigaciones va a tener se puede esperar, una mejor calidad de vida y mayor desarrollo en función de resolver nuevas o las necesidades ya existentes. De Linux que es muy bueno, ¿ah? Similar or have thought about having similar to that? Is your question como editoriales han considerado tener como en paralelo a Open Access con la misma calidad de las revistas, etcétera? ¿A eso te refieres? Más que eso, que llegue la información a la población. O sea, mucho más que eso, o sea, eso simplemente es un preámbulo, porque si bien estamos notando, se está manejando de manera muy sectorial, dirigido a ciertos grupos, y la gran mayoría o muchos no tienen acceso. Más allá de Open Access, una comunidad abierta donde se puede intercambiar, más que en vivo, se pueda discutir, retroalimentar y que todos podamos acceder. O sea, es un modelo todavía que va más allá de eso. No sé si lo han considerado, si lo han visto o de alguna manera lo han pensado, ¿no? Como parte del negocio, por así decirlo. I don't know whether it's clear that he's asking if you have considered. Something like that, and then you can share applications, single quality, those that you say, Trataré de responder a la pregunta, pero no sé si la entendí para empezar. Nosotros tenemos diferentes bases de datos con acceso abierto, gratis para el público en general. Nosotros incluimos información en estas bases de datos para bibliotecarios y están disponibles al público de manera gratuita. También ofrecemos revistas con acceso abierto y hay lugares en la página donde puedes tener acceso a estas revistas. No hemos considerado una base de datos de medio social, que creo que es a lo que usted se refiere. No, eso sí no. Nosotros hemos considerado un portal que sea
principalmente dirigido a investigadores, pero puede tener acceso a cualquier otro, incluso a cualquier otra persona que no seas necesariamente investigador, pero que puedas meterte a toda esta serie de publicaciones y unir esta red. Esta red es, creo que de 290 actualmente, y va en ascenso. Puedes ver lo que hacen, con quién trabajan, y no necesariamente las publicaciones que nosotros ponemos en los índices, pero te sirve para poder ubicarte en tu red nacional o de una forma en particular, con una disciplina en particular. Esa es una manera de la que podemos verlo. Todas las editoriales tienen Open Access y está abierto para América Latina, si no me equivoco. Todo está disponible a través de esta fuente y sin costo alguno. Yo creo que las pequeñas y las grandes casas editoriales lo tienen. Sí, nosotros lo tenemos. De hecho, tenemos 2,000 revistas. Y la gran mayoría de estas están en opciones de acceso abierto, en la que los autores también pueden patrocinar artículos con acceso abierto. Tenemos algunos títulos que tienen total acceso abierto. Nosotros hacemos la bibliometría totalmente disponible a través de nuestra página de internet. Nosotros también compartimos algo que se llama Eliminate, que es como una especie de red social para los científicos. La verdad no me la sé muy bien, no quiero ir a detalle, pero hay una nueva iniciativa de recién lanzamiento, que no recuerdo su nombre exacto, pero es algo como comunidad de innovadores, en la que tenemos gente específica, bibliotecarios, investigadores que se unen en esta comunidad. Les preguntamos a ellos qué es lo que creen que se debería de estar haciendo, les damos acceso a nuestros recursos para que vean si funcionan o no, o de tal forma que si alguien está interesado, si se acerca a mí, le doy mi información de contacto, se pone en contacto conmigo y puedo compartirlo con ustedes. Presentaciones tanto del día de ayer como en la mañana se nos ha sugerido esto de escribir en inglés, publicar en inglés, para intentar llegar a un auditorio, una audiencia mayor. Entonces la pregunta aquí para ustedes, me gustaría saber en cuanto a las revistas en español y en particular si tienen información de las revistas mexicanas, cómo andan en este tipo de métricas que ustedes manejan respecto. No puedo comentar que también no les van a ningún país en particular. Lo que sí puedo comentar es que el contenido de la revista no tiene que estar en inglés. En ciencias sí pedimos un cierto número de páginas de contenido en inglés, pero cierta parte puede estar toda en español. La información claramente se delinea de esa manera y se puede procesar la parte en inglés. En cuanto a ciencias sociales y a humanidades, en realidad no importa. Nosotros nos gusta, especialmente en ciencias sociales, porque son cosas como tipo científico y tienen que cumplir con ciertos estándares, que se cuente con una página en inglés. Y tengo, de hecho, conmigo varias cosas que me voy a llevar que están en español con el resumen en inglés o así. Nosotros de todas maneras tenemos que hacer la evaluación, pero tenemos gente que habla español en ciencias sociales, en portugués, que pueden hacer este tipo de selección. En realidad no es complicado en comparación con otros títulos que se incluyen en la categoría. Nosotros no mandamos ni ordenamos que un título se cubra únicamente en inglés, porque obviamente el idioma de mucha gente es el español. El idioma de la ciencia es inglés y es importante tomarlo en cuenta.
Quisiera agregar algo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Jeff y lo mismo en cuanto a Scopus. Aceptamos un gran número de revistas en su idioma local porque reconocemos la importancia de los mismos. Lo único que se solicita es un resumen en español porque eso les sirve a los investigadores internacionales para navegar los contenidos. Que el resumen sea en inglés, y hemos hecho, no tengo ejemplos de revistas en español o mexicanos, pero sí de algunas revistas que de hecho publican el contenido en ambos idiomas. Tienen 2 artículos exactamente iguales, presentan la versión en inglés, la versión en el otro idioma, y ahora porque la verdad es mejor para el investigador expresarse en su propia lengua, pero al mismo tiempo el artículo tiene alcance internacional para investigadores, por ejemplo, de portugués. Para cerrar mi idea, acabo de leer un estudio de Jean-Luc Lavier y hace un comparativo del impacto de citas con diferentes publicaciones en distintos idiomas. Revistas rusas analizando el impacto de citas de artículos originalmente publicados en ruso, aquellos traducidos al inglés y aquellos por investigadores rusos publicados directamente en inglés, y encontraron que la última categoría tenía el impacto de citas mayor. No podemos decir que es por el idioma, probablemente simplemente es por la distribución más amplia de la revista en particular. Muchas gracias. Quiero hacer entrega a nuestros panelistas de un reconocimiento por parte del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, a Paul Donovan, por su participación. Muchas gracias. También agradecer a Jeffrey Clovis por su participación.